Una propiedad de las exponenciales discretas, que es la misma para las señales senoidales discretas, es que éstas se repiten con intervalos de frecuencia de tamaño 2pi. Es decir, si tenemos una exponencial e a la j omega 0n, es decir, con frecuencia angular omega 0, y tenemos otra exponencial cuya frecuencia se separa de omega 0 en 2pi, es decir, cuya frecuencia es omega 0 más 2pi, estas dos señales son iguales. Para demostrar que esta expresión o esta igualdad se cumple, desglosamos o trabajamos el miembro derecho. Tenemos en el miembro derecho e a la j omega 0 más 2pi n. Por las leyes de las exponentes sabemos que los exponentes que se suman equivalen a la multiplicación de esa misma base con los exponentes separados de esta forma. Entonces, e a la j omega 0 más 2pi todo por n equivale e a la j omega 0 n por e a la j 2pi n, ¿no? Aplicando ley de los exponentes. Y si de verdad esta igualdad se cumple, quiere decir entonces que este factor tendría que valer 1. Por Euler sabemos que este factor e a la j 2pi n es igual a coseno de 2pi n más j seno de ese argumento. Para saber el valor del coseno de 2pi n y el del seno del 2pi n, vale la pena ir a la gráfica. Recordemos que n es la variable independiente temporal discreta que es entera. Entonces, cuando tenemos coseno de 2pi n, lo que tenemos es coseno de múltiplos enteros positivos y negativos de 2pi. Para saber cuánto es el valor de esta expresión, recurrimos a la gráfica. Esta gráfica es el coseno de x respecto de x, donde x la estoy graficando solo en ciertos instantes. Bueno, entonces sabemos que de la gráfica el coseno de 0 es 1, como está puesto aquí. El coseno de 2pi es 1, el coseno de 4pi es 1, el coseno de menos 2pi es 1, el coseno de menos 4pi es 1. Esto sale directamente de la evaluación del coseno de x para distintos valores de x. En este caso me interesa darle valores a x los que yo tengo en el argumento. En el argumento yo tengo los valores de x múltiplos enteros de 2pi, es decir, 2pi, 4pi, etcétera en positivo, menos 2pi, menos 4pi, etcétera en negativo. Y de acuerdo a la evaluación del coseno, que les repito, la tenemos aquí graficada, estos valores todos son 1. Entonces tenemos que el coseno de múltiplos de 2pi enteros es 1. Para saber cuál es el valor del seno de 2pi n, hacemos algo semejante. Simplemente tenemos que evaluar la función del seno para argumentos múltiplos enteros de 2pi. Eso queda claro si lo vemos en la gráfica. Regresando a la identidad de Euler, entonces tenemos que e a la j 2pi n es igual al coseno de 2pi n más j seno de 2pi n, en donde sustituimos ya los valores del coseno y del seno, que acabamos de encontrar según las gráficas. Coseno de cualquier múltiplo entero de 2pi siempre es 1, coseno de cualquier múltiplo entero de 2pi siempre es 0, de manera que efectivamente e a la j 2pi n siempre es 1. Y eso nos verifica esta igualdad, ¿no? De manera que e a la j omega 0 más 2pi n es igual a e a la j omega 0 n. Si hiciéramos el mismo análisis ahora
para una señal exponencial con frecuencia separada de omega 0 ahora en menos 2pi, tendríamos exactamente el mismo procedimiento y el mismo resultado. Al separar tenemos que e a la j omega 0 menos 2pi se separa en estas dos exponenciales, en donde por el mismo análisis que acabamos de ver, podemos corroborar que esta e a la j 2pi n negativo también valdría 1. Y lo mismo nos sucedería si hacemos el ejercicio ahora con una exponencial cuya frecuencia se separa de omega 0 por, digamos, 4pi. En donde, de nuevo, al separarlo, sabemos que tendríamos e a la j 4pi n. Y lo mismo, este e a la j 4pi n sería un coseno de 4pi n más j seno de 4pi n, que nos daría exactamente el mismo resultado, es decir, que esta exponencial sería 1. Generalizando entonces, esta exponencial e a la j omega 0 n se va a repetir, es decir, es igual si aumentamos o disminuimos la frecuencia en cualquier múltiplo de 2pi. Es decir, para una frecuencia omega 0 más menos 2pi, omega 0 más menos 4pi, omega 0 más menos 6pi, etc. En este gráfico estoy tratando de representar lo que acabo de decir. Este eje es el eje de la frecuencia y tenemos que, para una frecuencia específica omega 0, la exponencial en esa frecuencia será exactamente la misma si la frecuencia aumenta en 2pi, o si aumenta en 4pi, o si aumenta en cualquier múltiplo entero de 2pi, positivo o negativo. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que de todo el conjunto infinito de frecuencias que puede haber para las señales exponenciales, solo el conjunto de frecuencias en un intervalo tamaño 2pi nos dará exponenciales distintas, puesto que se van a estar repitiendo las exponenciales después de un intervalo 2pi. Entonces, si nosotros obtenemos las exponenciales discretas con frecuencias desde omega 0 hasta justo antes de omega 0 más 2pi, todas las exponenciales con frecuencias en este intervalo serán distintas. Pero si tenemos la exponencial con frecuencia omega 0 más 2pi, esta exponencial se estará repitiendo de la exponencial con frecuencia omega 0. Y así para cualquier exponencial en este otro intervalo, estas estarán repitiéndose de las exponenciales en este intervalo de frecuencias. Es lo que tenemos en este texto. Al considerar exponenciales discretas, tomamos entonces solamente en cuenta señales en un intervalo de frecuencia de longitud 2pi. ¿Por qué? Porque, como acabamos de ver, se repiten esas exponenciales. En términos generales, ese intervalo de frecuencias de tamaño 2pi en donde se encuentran las exponenciales discretas distintas, normalmente se toma como el intervalo de 0 a 2pi o de menos pi a pi. Es decir, normalmente cuando trabajamos con exponenciales discretas, tomamos su frecuencia en el intervalo de 0 a 2pi o en el intervalo de menos pi a pi.